Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Está una nueva edición de Ahora sí Villa Alemana, el semanario. Bueno, y como cada semana traemos temas nuevos, personajes nuevos, hemos recorrido el mundo haciendo entrevistas y últimamente hemos vuelto a lo local, que es esencial y es muy importante. Hoy tenemos un gran invitado de Quilpué. Mire, en realidad a, podría estar aquí mucho tiempo haciendo presentación porque periodista, experiencia en el mundo público, privado, ha trabajado en diferentes lugares con diferentes roles y realmente tiene mucho que entregar a la provincia y a la región. Te agradezco muchísimo, Cristian, el haber aceptado esta invitación. Al contrario, muchas gracias, Gerard, a ti por considerarme y feliz de estar aquí conversando un ratito con la gente y contigo a través de tu plataforma. Bueno, entrando en materia, ¿cómo tú crees que se vive desde Quilpué, digamos, la realidad regional? ¿Qué crees tú que es lo esencial para nuestra provincia? Pero en particular partamos por Quilpué respecto a los desafíos que vienen hacia el futuro. Mira, de las conversas que uno ha sostenido con un montón de gente, no solamente durante la campaña, sino que en el tiempo previo y que ahora en tiempos de campaña, por supuesto que eso se refuerza mucho más, hay cosas que se van repitiendo. Por el lado de Limache Olmué, en la provincia, de los sectores más rurales, ¿no es cierto? El tema del agua surge inmediatamente como una de las primeras preocupaciones, el abastecimiento, el suministro, ¿no es cierto? Y la disponibilidad del recurso. Y en los sectores más urbanos hay un mix, de alguna manera, entre el tema de seguridad pública, el tema de conectividad, transporte, telecomunicaciones y también y esa conectividad en el lado digital y también en el lado territorial, ¿no es cierto? Con el transporte público, mejores vías de transporte que ofrezcan opciones, ¿no es cierto?, para no quedarse atascado en el tráfico. Y también tenemos un tema en los sectores más altos y más periféricos también, que es el de las tomas de terreno, la falta de vivienda, que es una cuestión bien sensible en lo social porque perjudica de alguna manera a personas, ¿no es cierto?, que tienen sus propiedades, ¿no es cierto?, regularizadas, pero que al mismo tiempo ahí hay una necesidad y un deber también de abordarlo, porque todo el mundo quiere tener y necesita tener una vivienda, si no es propia, pero por lo menos, ¿no es cierto?, con sus papeles al día. Eso es muy cierto. Bueno, es bueno escuchar palabra autorizada porque estamos hablando, Cristian tiene debo decirlo, una formación profesional y una experiencia que es poco común en los candidatos a consejero regional, así que eso lo aplaudo, así que tomen muy en serio sus palabras. Y quería, entrando en materia, hay un tema que me ha dado vueltas durante largos años. Recuerdo en mi época escolar, justamente fui a Quilpué a una charla política y ¿Ya? había representantes, pero de todo el espectro, de comunista a la UDI, ¿sí? Que era lo que había en la época, ahora quizás un poquito más amplios los márgenes también. Y recuerdo que le hice una pregunta al representante de Renovación Nacional. Y esta ¿Ya? pregunta era, ¿qué hacemos con Quilpué en esa época, que es una época completamente distinta? Estamos hablando largamente más de 20 años. ¿Qué hacemos con Quilpué para que, para que deje de ser de alguna manera entendido como una comuna dormitorio? Porque de repente se escucha decir eso y como que no se Sí, avanza. Es cierto que, insisto, ha cambiado el mundo. Por lo mismo te lo pregunto desde el punto de vista del sí. emprendimiento. ¿Qué se podría hacer para levantar Quilpué y que la gente no tenga que pensar, no sé, en tomarse el bus para Santiago o con suerte, digamos, encontrar una peguita en Valparaíso? Es cierto, es cierto. Yo creo que ese carácter de ciudad dormitorio, que es parte del origen de Quilpué, porque si nos remontamos, ¿no es cierto?, hacia atrás, Quilpué surge y Villa Alemana también, en general, por el desarrollo del ferrocarril, ¿no es cierto?, por la instalación del ferrocarril, que también a su vez fue una cuestión más o menos azarosa, porque la ruta original iba por Concón hacia el norte, ¿no es cierto?, pero los campos dunares impidieron hacer una vía férrea con seguridad, y finalmente se hizo este trazado alternativo de plan B por entre medio de los cerros de Paso Hondo, bordeando la quebrada del Estero Quilpué, que es el recorrido que hoy día miles de personas realizan al día en el tren Limache Puerto, como se llama ahora, porque ya se abandonó el nombre de Metro Valparaíso. Y ahí es donde se da surgimiento finalmente a Quilpué, Villa Alemana y todos los poblados en ese entonces que estaban al borde de la vía férrea, que era la principal conexión. Y
Pero en los últimos 15, 20 años, Quilpué ha tenido un desarrollo, y Villa Alemana también, nuevamente, un desarrollo bien acelerado en términos de residenciales, urbanos, y eso a su vez genera toda una cadena positiva, ¿no es cierto? Porque mientras más personas están aquí, más servicios se necesitan, más oferta de bienes y servicios, más posibilidades de trabajo, pero sí comparto contigo que Quilpué todavía tiene, y Villa Alemana, muchos déficits en términos de oferta cultural, en términos mirando más hacia adelante, ¿no es cierto? A lo mejor un polo tecnológico, un polo universitario de desarrollo, ¿no es cierto? Para todas esas cosas grandes todavía hay que ir al centro de la región, que es Valparaíso, Viña, eh, pero creo que es algo que se tiene que ir dando Claro, como una estamos cuestión sostenida, ¿eh? Sí, una, ah, ahí estamos, perdón, ahí estamos de nuevo, no te preocupes. entró una llamada, perdón. Sí, no te preocupes. Una propuesta, por ejemplo, de algún candidato a alcalde, sin hablar de partido, ¿no es cierto? Pero una propuesta de alcalde que diga que en 4 años vamos a tener, ¿no es cierto? Qué sé yo, eso siempre se puede empujar desde el Estado, pero finalmente yo lo veo desde más bien un punto de vista donde hay una sinergia positiva de todos los actores, privados y públicos, ¿no es cierto? De emprendedores, de personas que tienen el capital también para invertir, etcétera, etcétera. El desarrollo también de servicios básicos, buen internet, buenas carreteras, ¿no es cierto? Perdón, permiten ese desarrollo, que vayamos avanzando. Pero hace rato yo creo que de todas maneras Quilpué y Villa Alemana dejaron de ser ciudades dormitorios, y hay una buena cantidad de gente que ya realiza sus actividades diarias en las comunas, a pesar de que sigue habiendo perdón, qué latero, a pesar de que todavía hay unas personas, hay un buen lote de personas que viajan a Viña Valparaíso todos los días. Bueno, de hecho, somos muchos los que viajamos incluso a Santiago diariamente o casi Sí, pues. diariamente, muy temprano en la mañana. Te cuento, o sea, los buses a las 5:15 empiezan a salir desde Villa Alemana, luego salen por una parada en la calle, acá en Villa Alemana, en el centro, y Sí, llegan sí. y llegan a, digamos, con buena voluntad al terminal de Quilpué, porque la verdad técnicamente no es un terminal, pero llegan allá y bueno, continúan su viaje a Santiago y tenemos un bus directo por cada una de las compañías que sale a las 6 de la mañana. 5 para las 6 uno y el otro, el Turbus, 5 para las 6, Pullman Bus sale a las 6. Y bueno, estamos hablando de cientos de personas y probablemente en vehículos particulares podemos llegar quizás, no sé, quizás miles que van diariamente a Santiago a trabajar en distintos horarios, etcétera. Y bueno, la verdad que demuestra un poco y con las dificultades de conectividad que tenemos, o sea, una ruta que no es directa, buses que no son directos, el caso de Villa Alemana, el caso de Quilpué, la precariedad del terminal, o sea, son comunas que desde el punto de vista de infraestructura urbana también te dejan bastante que desear. Eh, Sí. y eso afecta mucho la vida de las personas, excepto que yo diría que el ámbito privado en general, excepto esta excepción, podríamos decir, aunque es medio compartida, porque las ciudades grandes siempre han nacido al alero de un terminal público. Por ejemplo, el caso de Viña, el terminal es público y se concesiona, digamos, por Sí. ejemplo. Entonces, y eso sucede habitualmente. ¿Ah? No sé, yo siento, o sea, tengo la certeza, obviamente hay muchos elementos de análisis que no hemos sabido hacer ciudad, tanto Mm. en Quilpué como en Villa Alemana. Tú lo decías desde el punto de vista de la conectividad, sí, hay zonas que están bastante aisladas. Por otro lado, no tenemos ninguna posibilidad de planificar respecto a lo que sucede con los crecimientos naturales, lo que tú decías, las zonas de toma, que son una realidad desgraciadamente relativamente consolidada. ¿Cómo enfrentamos esa situación desde el punto de vista de la organización, podríamos decir, de la gran ciudad? Porque además no mezclamos, es extraño, porque para algunas cosas somos Gran Valparaíso y para otras cosas somos el patio trasero, medio extraño. ¿Cómo tú piensas que podríamos ordenarnos? Porque justamente una labor importante a nivel regional justamente está ligado a estas grandes ciudades, estos grandes conglomerados y cómo se organizan a nivel regional, sobre todo con las áreas metropolitanas. Sí. Bueno, en la región metropolitana, que es el epítome, ¿no es cierto?, el gran ejemplo de esta discusión, ¿no es cierto?, que también es lo que pasa en muchas otras ciudades, Londres, etcétera.
es que se habla de un alcalde mayor, de una autoridad única, ¿no es cierto?, que tenga la autoridad sobre los distintos distritos o comunas, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo se denominan en la administrativa interna de cada país, pero en el que en el fondo cumple o necesita tener un rol fundamental, que es el de ser el decisor final de cómo estructurar la ciudad y de cómo planificar su crecimiento, su desarrollo en altura, las áreas verdes, etc. Aquí, por ejemplo, el otro día me tomé un muy buen café con Robert Knock, que fue concejal de Quilpué por 4 periodos, si la memoria no me engañe, fue candidato a constituyente en mayo pasado, sacó una buena votación, pero lamentablemente la de mayo fue una muy mala elección para nosotros, por la fiebre de los independientes, ¿no es cierto? Y esta izquierda que se dedicó a vender todo lo que tenía y más. No, y la irrupción del Partido Republicano, porque de hecho Chiara Barquesi estuvo a punto de salir electa, digamos, entre comillas, por el sector de la derecha. Estuvo a punto, exactamente. Bueno, ahí tenemos tuvimos un problema muy importante con un muchacho que fue como independiente en mayo, que se llama Benjamín Lorca, y que sacó 14.000 votos, y que si él hubiera, un chico de derecha, y que se hubiera ido en la lista de Vamos por Chile, hoy día tendríamos 3 constituyentes en nuestro distrito y no 1. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y Robert me decía una cuestión bien interesante, fíjate, que es que en Santiago hay una cuestión del Estado que depende del Serviu, que se llama Parque Met, y que no solamente administra el Cerro San Cristóbal o el Parque Metropolitano de Santiago, donde está el Cerro San Cristóbal, sino que también una red de parques urbanos, el Cerro Chena, el Cerro Blanco, en la comuna de Recoleta, el Parque Mapocho Río, que cruza Cerro Navia y Quinta Normal, y varios otros espacios de parques urbanos, como una gran red. Pero aquí, efectivamente, por ejemplo, y eso opera solamente en Santiago. No existe Parque Met, no existen otros terrenos de Parque Met en otras regiones, o en las otras regiones no hay una cuestión del Estado que centralice la administración de las grandes áreas verdes, de las áreas metropolitanas e incluso un poco más. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, aquí no podríamos tener un Parque Met que tome la Campana, que tome, no sé, la parte abordable de la Reserva Lago Peñuelas, que aquí en Quilpué tenemos el Fondo El Carmen, que es un área verde que ya está, ¿no es cierto?, zonificada y que le falta la inversión pública para hacer de esa un tremendo espacio para que la familia vaya a distraerse, que vaya, ¿no es cierto?, a hacer actividades, ¿no es cierto?, al aire libre, recreativas, ¿no es cierto?, y que aproveche el espacio urbano. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, eso? Entonces está todo muy centralizado, y ahí hay un buen ejemplo de por qué una autoridad mayor nos hace falta, que no es el gobernador regional al mismo tiempo, porque tiene otras atribuciones más o menos débiles, ¿no es cierto?, que de todas maneras la coyuntura, para mi gusto, ha determinado que esas atribuciones por ahora sean las suficientes, ¿no es cierto?, considerando que tenemos varias personas con ánimos refundacionales en cargos de responsabilidad. Pero por ahí puede ir, ¿no es cierto?, una cuestión bien interesante, que es la administración de la ciudad. El crecimiento también de Quilpué y Villa Alemana ha sido siempre desordenado, o sea, son ciudades que partamos porque no tienen una plaza de armas, no tienen la grilla típica de las ciudades como Quillota, Los Andes, Rancagua, que fueron efectivamente planificadas con el esquema de las manzanas cuadradas, de los cuadrantes exactamente. Entonces no necesitas ir a la toma o pasar el Troncal Sur para darte cuenta que el tramado urbano de las calles está desordenado, está creado así, vamos haciendo... ¿Te has fijado, Gerard? No sé, me imagino que sí, porque tú tienes también gran interés en este tema, pero ¿te has fijado cuántas calles que se llaman proyectadas tenemos en nuestras comunas? Que es una cuestión que la gente a lo mejor no se da cuenta, pero simplemente es porque en el mapa dice que aquí había una calle que se iba a proyectar, y se queda con ese nombre, esa calle ahora se llama Proyectada, que en el fondo es una calle sin nombre. Entonces eso te habla de lo poco planificado, ¿no es cierto?, que termina siendo. Tú vas al sector alto por la calle Marga Marga en Quilpué, por donde está la panadería Pucón, y tienes la calle Ovalle, y las bocacalles están todas chuecas, pues. No hay una malla
de que la calle cruce perpendicularmente hacia el otro extremo, sino que obliga al vehículo a dar una especie de Z para continuar en dirección, por ejemplo, hacia el oriente. Y todas esas cosas y no hay plazas bien, están medias escondidas, hay mucha pega. Entrar y salir de Los Pinos, una gran aventura en la mañana temprano, o en la Una tarde, locura. es increíble. Una locura. Y bueno, se ha tratado por lo menos de evitar los accidentes con la semaforización, pero oxigena un cuello de botella que no se puede responder frente a ello. Y en la mañana, por ejemplo, existe el problema de la gente cómo sale por la cantidad de micros que entran al sector, porque, digamos, podrían meter más vehículos, podrían meter más micros, por ejemplo, pero en definitiva el cuello de botella es enorme. Y por otro lado también en un horario bien reducido y bien acotado, y es complejo. ¿Por qué se produce eso? Porque justamente el desarrollo urbano es desordenado. O sea, nunca nadie pensó que Los Pinos iba a ser Los Pinos. O sea, no estaba en la Increíble. mente de nadie, absolutamente No, nadie. Eso no, prácticamente da para una pequeña tal cual. comuna. Y un sector nomás, un barrio que nació espontáneamente, que tiene o sea, si no fuera por el supermercado que tiene abajo, no tendría absolutamente nada. O sea, dependería, o Así sea, es. eso por lo menos de alguna manera aminora las necesidades urgentes, la gente puede caminar y acceder a comprar lo básico, pero si no fuese por eso, quedarían prácticamente abandonados. Y bueno, Totalmente, po. y es complejo, o Totalmente. O sea, sea, el incendio forestal del verano, ¿no?, demostró, ¿no es cierto? O sea, la evacuación de todo el sector fue caótica, porque efectivamente no se pudo, toda la masa de gente que iba saliendo, no se pudo mover mucho más porque inmediatamente se atascó a la salida. Entonces, muy complejo. oye, del punto de vista de seguridad, hablando de Los Pinos, sabes que uno puede estar allá, digamos, a las 6 7 de la tarde, y de repente, de la nada, sobre todo en invierno, que se dice muy temprano quizás para el verano, uno puede ver ¿Mm? fuegos artificiales, puede ver fuegos artificiales. Y eso en esta zona, bueno, en otras partes del país también es narcotráfico. O sea, la presencia del Totalmente. narcotráfico en nuestras comunas, Villa Alemana, Quilpué especialmente, quizá obviamente Limache y Olmuezo más rurales tienen otra realidad, Mm. obviamente no ajeno a este tema, pero es mucho más fuerte en estas zonas que son más urbanas. Sí. Y claro, las policías no logran responder, ni tampoco, bueno, en estructura mayor, pero digamos, del punto de vista de podríamos decir, la presencia en los territorios de la policía es escasa. Yo diría que prácticamente nula. No sé qué te ha tocado ver, qué te ha dicho la gente dando vueltas, digamos, por nuestras comunas estas últimas semanas. Sí, hay una valoración bien positiva de la pega del Consejo Regional en aquellos barrios donde se han instalado estos proyectos de alarmas comunitarias. Ujú. Ahí, efectivamente, por ejemplo, en el sector del Sol, en la Villa California, otros sectores en Villa Alemana Centro, por el lado de la calle Berlín, etcétera, donde se han podido ejecutar estos proyectos, la gente, de verdad, cuando he conversado con ellos en los puerta a puerta, ha sido muy positivo. Sin embargo, hay una escasez, por supuesto, es que nunca es suficiente, honestamente, eh, porque podemos poner alarmas comunitarias en todos los barrios, pero sin embargo, todo esto también tiene que funcionar a caballo con otros elementos, ¿no es cierto?, de la política o del Estado más bien, eh, que es adecuada, ¿no es cierto?, cantidad de carabineros por habitante, vehículos policiales en operación, la facilidad de las rondas. Muchas municipalidades, ¿no es cierto?, tienen también seguridad ciudadana, pero Villa nuestras comunas Alemana, no. prácticamente inexistente, porque si tú tienes Nuestras comunas no. tres vehículos para una comuna de 150.000 habitantes, es como que no existiera, la No, verdad. no, exactamente, no logra nada, no logra ni siquiera disuasión. No. Eh, entonces, tiene que funcionar también eso con los otros elementos que te digo, que te ejemplifico. Pero de todas maneras, el tema de seguridad siempre está presente. Yo creo que, fíjate que si bien en general siempre hay una percepción de que la delincuencia avanza, mientras que muchas veces, por ejemplo, el año 2020, me parece, la última ENUSC, que es la encuesta, ¿no es cierto?, nacional de seguridad pública, mostraba que muchas tasas, muchos números bajaron, es decir, hubo un control efectivo. Pero, por ejemplo, el despliegue y el aspaviento que hacen muchas veces los narcos a través de los fuegos artificiales y todas estas señales, ¿no es cierto?, psicológicas de que el barrio está controlado,
eso genera una sensación de temor, de inseguridad, que es muy difícil retrotraer. Y sumado también, digámoslo abiertamente, a la situación político-social que estamos viviendo, donde la izquierda más radical, ¿no es cierto?, se ha dedicado insistentemente durante los últimos 2, 3, 5 años, ¿no es cierto?, a deslegitimar la acción policial, que cualquier procedimiento policial es un abuso, que cualquier intervención de carabineros es una provocación. Todo eso va deslegitimando, ¿no es cierto?, y va dándole la cancha a, a los delincuentes, a aquellas personas que pretenden, ¿no es cierto?, hacer de la incivilidad un modo de vida. Mira, te voy a contar una anécdota muy cortita. Estábamos más o menos cerca del estallido, pero esos días que uno no sabe si la verdad que está bajando un poco, estoy hablando de diciembre del año 2019. Tenía un Ya, paseo escolar al día siguiente, entonces tenía que llevar una torta. Fui al centro a comprar la torta. Y aquí en Villa Alemana, frente al Santa Isabel, digamos, hay una panadería, compré ahí. Pan y pan, si no recuerdo. Y resulta que mira, esta cuestión es tragicómico, porque por un lado, uno, digamos, va, digamos, medio distraído, como que no haciendo, digamos, atención quizás a todas las luces del entorno, porque claro que quiere un poquito decir, ya, esto se acabó, si esto fue en octubre, noviembre, ya en diciembre ya no pasa nada. Y de repente te das cuenta que en la esquina, de la nada, prácticamente, empieza en la esquina de Valparaíso con Maturana, a pleno centro, empieza a haber fuego. Y el fuego no es pequeño, o sea, una barricada no pequeña, sino grande. Y de repente, como a los 10 minutos, entre que esperaba para comprar la torta, qué sé yo, empezó a crecer, se hizo muy grande y ya había quizás 100 personas o más. Y de repente, pero rápido, llega un grupo de carabineros. ya, Y antes de que hicieran absolutamente nada, no superaba las 10 personas, pero una lluvia de piedras, pero grandes, para 10 carabineros, que solamente qué iban con tremendo, su escudo y palo, digamos. Y qué empezó, mal. digamos, esta lluvia, esta lluvia, esta lluvia. Bueno, finalmente lograron, este pequeño grupo, logró controlar la situación dispersando a esta masa de más de 100 personas, pero la violencia era inusitada y la capacidad, digamos, de responder frente a eso era muy poca. Porque, claro, o sea, evidentemente tenían miedo a causar daño, habían menores de edad probablemente y no lo podían saber, que medio de noche ya, como 7 de la tarde, 8 de la tarde, empieza, digamos, ahora que sí, como a las 8 más o menos, de haber sido porque estaba oscureciendo ya, no se distingue bien. Y bueno, ¿qué sucede? Uno se da cuenta que finalmente el discurso es ellos son los malos de la película. Y la agresión vino de estos manifestantes que estaban en la barricada, que lo superaban por 10 veces el número, y ellos simplemente fueron para apagar el fuego y evitar los saqueos que eran frecuentes a las farmacias del sector. Y esa es la realidad. Y nos vienen con cuentos. Totalmente. Sí, no, si bien el tema ahí es que pasa también por la acción, ¿no es cierto?, del Estado conforme a todos los protocolos y etcétera, pero también tiene que haber una legitimación social y eso es lo que se ha ido perdiendo. Oye, ¿sabes que en esa misma esquina, pero no te prometo decir casi al milímetro, estaba la ¿Mm? alcaldesa Javiera Toledo hace unos pocos días, un par de semanas, saltando diciendo, ella y todo el resto, el que nos salte es Paco. Sí, pues, vi los Ella videos, misma, muy triste. increíble. Y ese mismo día asaltaron desvalijaron la farmacia y dañaron Así comercio es, local, que ya está, totalmente. pero tremendamente afectado. Está recién levantándose el comercio en Villa Alemana. Y Ujú. fíjate las prioridades. ¿Tú sabes cuáles han sido las prioridades de esta señora? Bueno, reponer ese mural afuera de la municipalidad, que para ella, al parecer, es una especie de obra de arte, ¿no es cierto? Casi una pieza arqueológica que fue, pero restaurada, con un show espectacular y reabierta, puesta de vuelta al servicio del uso público, ¿no es cierto?, para su deleite. Eh, ahí hay un ejemplo de la agenda. La otra que quiere pintar la municipalidad, un edificio de hormigón, que generalmente no se pintan, bueno, pero no sé, pero no es No, prioridad, o sea, estamos saliendo de la pandemia, hay temas de reactivación económica, temas de seguridad, estamos invadidos no sé, mira, te cuento, para el 18 había gente haciendo un asado en el Paseo de la Torre, imagínate. o sea, haciendo un asado.
y además es imposible transitar por vastos sectores de la calle del Paraíso y aledaño, producto del comercio ambulante. Mira, yo no es que yo quiera satanizar el comercio ambulante, pero está desbordado. Ese es el punto. O sea, realmente la afectación del espacio público es mayor. Y bueno, esos son por las señales que se dan, obviamente, de la alcaldía. Así es, 100% de acuerdo, lamentablemente. Y mientras tanto, el otro día estuve en la feria, no el otro día, ayer sábado en la mañana estuve en la feria, no estoy seguro bien el nombre porque es más o menos nueva, pero es la feria que está en Ignacio Carrera Pinto con la calle La Paz, en un terreno privado, pero que se facilita para hacer la feria ahí en el Barrio Norte, a la altura de la estación Sargento Aldea. Eh, y la gente me decía, y aquí la alcaldesa nunca la hemos visto, ni siquiera para las elecciones, ¿no? ¿Con qué votos habrá ganado? Le dije yo. Qué buena pregunta, me dijo de vuelta el locatario. Eh, entonces, y es una cosa que se repite, ahí me ha pasado también en Quilpué. Entonces, es bien llamativo, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en Quilpué de Villa Alemana. Pero bueno, ya tenemos estos 4 años, ¿no es cierto?, por lo menos en estas 2 comunas donde vamos a ver cómo funciona en concreto la visión, la manera de trabajar de esta nueva izquierda, ¿no es cierto?, que se comió a la izquierda tradicional, que tenía, ¿no es cierto?, a lo mejor ideas distintas a las nuestras, pero por lo menos trabajaba más o menos en serio. Aquí lo que hay es harto humo. De hecho, yo me acuerdo que una de las cosas que le mandé por redes sociales, y muchos que probablemente hicieron lo mismo cuando ya recién estaba electa o ya estaba medio cortado el queque: oiga, si usted sale electa, por favor, no se le ocurra alguna tontera, como hizo el alcalde Char, de poner como prioridad cambiar el logo. Primera prioridad, cambiar el logo. O sea, ese tipo de cosas, o sea, pintar, cambiar el logo, más encima ahora que necesitamos tender puentes, unirnos en Villa Alemana, y bueno, en el país que estamos tan divididos por tantas cosas, se le ocurre poner un muro frente a la municipalidad. O sea, tiene una mentalidad realmente contraria a lo que el país necesita. Y la comuna en particular, porque además lo otro uno se da cuenta que están pensando en una visión articulada que es distinto a lo que es necesidades de la gente. O sea, claramente está el sello del charpismo metido en la comuna. O sea, absolutamente claro. Son los mismos, imagínate, lo primero, cambiar el logo; segundo, cambiar la imagen. De hecho, lo otro también, le cambiaron de nuevo, igual como ocurrió en Valparaíso, le cambiaron el nombre de la municipalidad, po. Ahora se llama Municipio Transformador de Villa Alemana. Sí, bueno, eso forma parte de cómo han ido instalando los eslóganes, ¿no es cierto? Que es ponerle un apellido a cada municipio, ¿no es cierto? En uno es transformador, el otro es de cuidados, el otro, aquí en Quilpué, no me acuerdo qué frase, ¿no es cierto?, de marquetera le pusieron, ¿no es cierto?, de reconstrucción, el otro era el ciudadano. Forma parte, ¿no es cierto?, de la arquitectura, ¿no es cierto?, discursiva, que es lo único bueno que hacen, honestamente, No, y porque separa a la gente, po, porque genera rechazo. O sea, transformador en qué sentido. Además, el logo horrible. No sé si tú viste el logo, pero una figura así, son como 3 monos hechos en pura línea. Al menos cumplió con una cosa, porque yo me contacté con el municipio a través de redes sociales, me contestó, ya, creo que la Cata Mesa, si mal no recuerdo, me dijo: no, no te ya. preocupes si no vamos a gastar plata. Me dio claro, no gastaron plata. Porque algo tan horrible nadie puede cobrar por eso. Al menos no gastaron recursos Puta, públicos vaya a en... saber uno, pues no tiene que haber un contratito por ahí entre medio. Ahora, ¿quién va a fiscalizar eso? No sé, porque finalmente quedó solamente un concejal de centro derecha en Villa Alemana, así que bueno, Pero y lo fíjate que mismo hay aquí pues. esperanza, ¿ah? Porque le pararon los carros tempranito a esta señora, ¿te acuerdas o no? Resulta que cuando ella había dicho, había socializado, porque ella socializó primero, de que iba a Claro, contratar a su pareja, le pararon los carros. Así que sí, es no hay cierto. que perder la esperanza. Sí, es cierto. O sea, hay que ahí hay una sacadera de ojos entre ellos mismos, Pero realmente. por supuesto. Ay, me imagino ahí que Marcelo tomaba asiento, no tomó palco realmente, ¿por qué se va a meter si ya están entre ellos, ¿no es cierto?, sacándose el pelo? Pero finalmente nos quedamos en que, mira, eh, ofrecieron transformaciones, ofrecieron cuidados, no sé qué, ¿no es cierto? La alcaldesa Ripamonti en Viña se dedicó a hacer campaña en las tomas Uh, de Viña del Mar, oye, etcétera. oye, pero Y ¿sabes qué? entradito su tiempo en la municipalidad, después le dijo a la gente que lo de vivienda no era responsabilidad de la municipalidad. Acá en Quilpué, ¿no es cierto?, la alcaldesa Melipillán
A los pocos meses, ¿no es cierto?, contrató a una serie de amigos de Diego Ibáñez, ¿no es cierto?, a quienes, ¿no es cierto?, trabajando para Ibáñez ganaban 700, 800 lucas y ahora entraron a la municipalidad por 2,5 millones. En Villa Alemana contrató a su pololo, ¿no es cierto?, como jefe de comunicaciones, que está bien, todos entendemos que los municipios necesitan tener personas de confianza, etcétera, para las tareas más sensibles, ¿no es cierto?, para los cargos de dirección. Pero ¿sabes qué es lo llamativo? Que, por ejemplo, en Quilpué, Melipillán prometió abiertamente, así te lo digo textual, que todos los altos cargos iban a ser por concurso. Entonces, ¿para qué promete algo que no va a cumplir? Bueno, aquí lo más grande dentro de las propuestas era el no al nepotismo, refiriéndose a la campaña justamente de Javier Toledo en Villa Alemana. Y lo primero que hace, no sé, la verdad que es una locura, me tiene bastante, no digo decepcionado, pero sí, yo esperaba tener diferencias políticas, pero creo que estas no son diferencias políticas, estas son diferencias, yo diría más bien éticas. Porque uno esperaría, oye, y en Viña no lo quería dejar pasar, hoy, bueno, yo soy un poco adicto al tema medieval, me encanta la feria medieval, lo paso súper bien. Fui al Jardín Botánico el fin de semana pasado, ahora fui los 2 días seguidos a la que están haciendo en la Quinta Vergara. Oye, ¿sabes qué? El Jardín Botánico se administra privadamente, hay una corporación, fundación, no me acuerdo la figura, pero que se mantiene muy bien a pesar de la pandemia, digamos, a pesar de que no tenían recursos, etcétera. Pues la Quinta Vergara, que es por el erario público, etcétera, el estado de abandono que está, o sea, realmente jamás había visto tan horrible la Quinta Vergara. Y después me fijé, después de ver eso, empecé a prestar más atención a áreas verdes en general. Oye, ¿Ya? pero no sé qué pasó con el vivero que tenía Viña, porque no hay ni una flor y lo que hay son unas Ah, ramas horribles. Yo creo que hay algo que está pasando bastante oscuro respecto a la preocupación de eso que era obviamente una joya de la corona prácticamente Viña del Mar, que eran sus jardines. Y bueno, sí. sé que es otro tema, sé que no es tu común y todo, pero uno nota ciertos comportamientos de abandono y que espero que obviamente no lleguen también, parece que sí, a nuestras comunas acá. Sí, es verdad. Ojalá que vaya para allá la cosa, pues efectivamente, por el tema o sea, uno entiende, tampoco hay mucha, a ver, déjame, pasa que con la salida de Reginato desde el municipio de Viña, también queda al descubierto una situación que es bien vergonzosa, y en eso, ¿no es cierto?, yo siendo un candidato, ¿no es cierto?, de derecha, tampoco tenemos que taparnos, ¿no es cierto?, o hacernos los locos, ¿no es cierto?, cuando es de nuestro sector, ¿verdad? Finalmente Reginato puede haber realizado obras bien interesantes y potentes, etcétera, pero finalmente a la hora de la salida, la entrega es bien poco digna, honestamente, y con un desfonde en plata bastante importante. Entonces, en ese sentido queda claro que muchas veces el mal manejo no es patrimonio de un solo sector. Eh, y claro, yo creo que también parte importante del arrastre del Frente Amplio, especialmente en nuestra región, viene dado porque eran la tercera opción las dos opciones que han estado entrando y saliendo durante los últimos 30 años. Y ese discurso también cala, ¿no es cierto? Un discurso de Mm. renovación. Mira, de repente, el otro día un gallo un gallo, perdón lo informal, ¿no es No, de lo cierto? Pero mismo, sí. en la misma feria que te decía, una de las personas me dijo que iba a votar por Parisi. Ah, porque, ¿sabe qué? Entre que me roben los que ya conozco, a que me robe un hueón nuevo, prefiero que me robe el nuevo. ¿Ah? Y un poco esas reflexiones muchas veces uno las cree poco probables, pero existen realmente, o sea, están todos en la misma, pero ya por último que venga un nuevo y deje la cagada un Mm. poco, ya y en 4 años más lo cambiaremos. Yo creo que mucho de eso también está a nivel nacional en el arrastre que ha tenido Boric, que es todos sabemos que es bien incompetente para los números, todos sabemos que no tiene experiencia real en el mundo, ¿no es cierto?, laboral, etcétera, saltó de la universidad a la Cámara de Diputados y sin siquiera terminar la universidad, pero es el flaco que es nuevo, que no es ni de la derecha tradicional ni de la izquierda tradicional, entonces hay una cuestión ahí que es muy de sentimiento más que de racionalidad.
Bueno, hace rato que eso está ocurriendo a nivel no solamente chileno, sino global. La emoción copando los espacios donde había un diálogo. O sea, si uno, por ejemplo, fuera hilara muy, muy fino y llegara muy atrás, obviamente uno podría llegar a los discursos de los años 90, donde uno escuchaba a los candidatos presidenciales hablar de cifras, proyectos de desarrollo. Uno escuchaba hablar, por ejemplo, el desarrollo de Internet, el luchar contra el analfabetismo digital, ¿no es cierto? Luchar Ujú. contra eso, yo escuchaba, me acuerdo, Lago, qué sé yo. Ese era el tipo de discusión que había en el Sí, po, ambiente, y sí. ahora, no sé, es una mezcla entre farándula. Es que también, bueno, lo que pasa es que también es cierto, somos, es que esto es duro de decir, pero de algún modo, bueno, además de estas tendencias globales que tienen que ver con las redes sociales y obviamente toda esta inmediatez que queremos ahora, que incluso parece que se está colgando de eso y quiere establecer una especie de democracia digital, una especie de una mezcla entre democracia representativa y directa, una cosa muy extraña. Sí, Eh, sí, eh, ahora, el diagnóstico no creo que esté tan equivocado en el sentido de que la gente quiere participar más. Hay que buscar maneras de que la participación ciudadana se active. Ahora, esa forma es muy sui generis. Pero además de eso, lo que tú decías, la decepción de la gente frente a lo que ha sido el establishment, y por otro lado, nuestro éxito relativo, que es un asunto que es difícil de reconocer, pero no sé, yo siempre le digo a la gente, mire para el lado, ve a Perú, que es un ejemplo exitoso, entre comillas, ve a ujú, Argentina, que es el único caso en la historia de la humanidad de un país desarrollado que ahora es subdesarrollado. El único, no hay otro. Venezuela, que en un momento determinado de su historia casi fue desarrollado y siempre estuvo mejor que nosotros durante muchos, muchos años. ¿Y cómo está sí, ahora? Y así suma y sigue, digamos, el único contrafáctico es Bolivia, que tiene varias particularidades y además porque todavía es muy pobre. A pesar de que ha tenido éxito relativo, crecimiento relativo, todavía es así muy es, pobre. Así sí. que bueno, es una situación bastante, bastante compleja y lo que tú decías de la renovación, entonces una mezcla de populismo, una mezcla de ganas de renovación, una mezcla de desafección y esclavos de nuestro, entre comillas, éxito, pero que no ha sido quizás tan, la gente quiere tener su voz. Ese es el problema. Sí. ¿Cómo crees, Cristian, que podemos interpretar y desde tu proyecto puedes interpretar esa voz de la gente? Bueno, con mucha transparencia, con mucha calle también. Mira, suena a lugares comunes, ¿ah? Pero en el fondo, mira, ¿sabes qué es lo que yo, qué bueno que quede aquí grabado? ¿Sabes que si yo, primero hay algunas cosas que quiero adelantar que van a ser parte importante de los mensajes que voy a transmitir en las próximas 2 o 3 semanas de cierre de campaña? Primero, yo voy a asumir un compromiso de que si soy electo core no voy a renunciar. ¿Sabes tú, Gerard, que de los 4 cores que eligió nuestra provincia el 2017, 3 de ellos renunciaron? La señora Melipillán, o señorita, no sé si está casada, Melipillán, Amel Herrera y María Paz Santelices. 3 de 4 fueron electos por las personas y dejaron sus cargos, incluso Santelices al inicio. O sea, Sí, casi que no ejerció. no, Yo me nada, voy a nada, nada. comprometer, me comprometo a que si soy electo, yo voy a estar los 4 años en el core. Y Sí, otra sí, cosa también, ella estaba incluso antes que yo sentada en... Sí, pues ella no asumió, ella no, ni siquiera asumió, imagínate, ella no juró nada. No, si la memoria imagínate, no me falla, imagínate, nada, nada, nada. imagínate. Olfo entró inmediatamente en ese cupo. Y claro, Mili Villán, mira, no tenía en el radar, sí, y lo de Amelia Herrera fue, la verdad que bien triste, porque además incluso después de tantos años de permanencia en la comuna, teniendo prácticamente un clan familiar, partiendo por el papá, digamos, del diputado, el diputado, Claro, ella, y mucha amistad y cercanía incluso con gente de la centroizquierda, como el alcalde saliente de la época de, bueno, recién saliente de Quilpué. Entonces tenía una serie de Ñandre. facilidades, una serie de Ujú. puentes que le hacían, digamos, fácil el arribo, y la verdad que no, pues, la Así verdad que es, no. así O sea, es. la gente está castigando este tipo de conducta. Totalmente, totalmente. Y estar en terreno, en el fondo, yo sé que tengo claro, ¿no es cierto?, que las sesiones del core muchas veces son muy extensas, son bien demandantes, requieren, ¿no es cierto?, mucha concentración, mucha preparación también de mucho antecedente técnico, etcétera. Eh, pero yo creo que se puede perfectamente conciliar el tema de las sesiones con mantener una agenda de visita a los barrios. Yo me estaba proyectando, por ejemplo, el otro día
decía, ¿qué tal si de resultar electo a toda esa gente que todavía no me conoce? Porque si soy electo va a ser con una cantidad de votos, ¿no es cierto?, que no va a ser más del 10% probablemente de todo el padrón, ¿no es cierto? Es decir, mucha gente, aún después de la elección, va a seguir desconociendo quiénes son los electos. Y bueno, subirme al tren, subirme al metro y decirle a la gente, buenas tardes, hola, oye, yo me quiero presentar, soy su nuevo core y le quiero dejar aquí mi volantito. Este volante lo usé en campaña, porque probablemente me van a quedar algunos, siempre sobra material. Una campaña, una mala campaña es donde se acaba el material antes de la elección, así que yo estoy proyectando que me va a quedar material. Y entregar esos volantes, más allá de que haya pasado la elección, pero dejarle a la gente de todas maneras mi contacto. Por ejemplo, son cuestiones, ¿no es cierto?, porque de verdad me interesa que primero haya mucho más conocimiento y conciencia de la ciudadanía de qué es lo que pueden hacer los cores, y de que son una autoridad que está de alguna manera intermedio, que no son inaccesibles como los diputados de alguna manera, y más en nuestro distrito en que los diputados tienen 26 comunas de representación, que es una cuestión, una locura absoluta. Eh, y poder estar más en contacto y desde ahí es de donde sale, ¿no es cierto?, la voz de qué proyectos empujar, cuáles son las principales necesidades, dónde están las prioridades para después irse a sentar, ¿no es cierto?, al pleno del core y ir votando en esa línea. No, aparte que el core, yo sé que es extraño este tema porque son autoridades que tienen una influencia importante. A mí me tocó relacionarme con el Consejo Regional y bueno, entre un 15, va alrededor de un 15, incluso algunas regiones un poquito más por ciento del presupuesto de la región es justamente decidido por ese grupo de personas. Entonces, y evidentemente esto está proyectado para aumentar. O sea, de hecho, si hubiésemos estado en condiciones normales, la pandemia cambió todo, la idea era justamente que con el traspaso de facultades hacia los gobernadores regionales y una serie de cambios, se quería llegar al 30%, llegar al 30% de la inversión pública de la región decidido por los consejos regionales, lo cual hubiese sido muy bueno y sobre todo vista lo que estábamos conversando en las áreas metropolitanas. Aquí se va a crear obligatoriamente la del Gran Valparaíso, quizás también la de Exactamente. San Felipe de los Andes, y obviamente el desarrollo de eso que tiene que ver con vivienda, con transporte, una serie de servicios, evidentemente necesita ser apoyado con recursos, y las personas que van a tomar esas decisiones no van a ser los senadores ni los diputados, van a ser los consejeros regionales. Y además que todo va para ese lado, o sea, de que las decisiones se tomen mucho más cerca de la gente, tanto en el Consejo Regional como obviamente en lo más micro y lo más cercano, digamos, directo, que son las comunas. Entonces, ¿cómo lograr Exactamente. eso? Es el gran desafío. Oye, Cristian, hoy se me pasó realmente la hora, pero que ha sido demasiado grato conversar y hemos abordado temas mucho más allá de lo que había pensado, fuera de la pauta. Muchas gracias, Pero me igualmente. gustaría que dieras un mensaje final a la gente, pero también otra cosa, ¿sabes qué? Creo que no le he contado un poco, no sé si de cuando tú creciste. Mira, nos saltamos aparte. Ah, Tú, sí, tú estudiaste en Quilpué, ¿no es cierto? Para que la gente sepa, porque no tiene idea quizás alguno. sí, es verdad. Bueno, yo estudié, yo no soy nacido en la zona, hay que, ¿no es cierto?, hay que ser muy transparente. Yo nací en el sur, en el Biobío, pero a la edad de 4 años llegué a Chiquitito, Quilpué con mi familia, chiquitito, por lo tanto yo me siento quilpueíno y ¿sí? hice todos mis estudios de educación básica y media en Quilpué, en el colegio, en el colegio Pasionista de Quilpué, aquí en la calle Centeno, después en el colegio cristiano, que se dividió del colegio Esperanza, ¿eh? Los No, sí quilpueínos lo digo. antiguos saben bien esa historia. Y luego la media la hice en el Liceo A39, el Gronemeyer, cuando todavía no era liceo artístico, sino que era un liceo científico-humanista. Y de ahí estudié en Viña del Mar, estudié periodismo, y como tanta gente también de la región, lo mismo que hablábamos al principio, me tuve que ir a Santiago por temas laborales, y ahí, eh, y ahí en Santiago, ¿no es cierto?, me integré, estuve trabajando 3 años en la Municipalidad de Providencia con Evelyn Matei, luego pasé a trabajar al Ministerio del Interior, con el ministro Blumer, el ministro Delgado. Así es que experiencia pública, ¿no es cierto?, hay en ese sentido. Y también he trabajado en lo privado, así es que, y lo más relevante es que la mía es una historia muy como la de cualquier vecino realmente, porque no somos una familia acaudalada, no somos una familia de plata. Mi mamá tenía una peluquería, mi papá tenía un taller mecánico, y
al día, hacia el fin de mes, ¿no es cierto? Había que cuadrar todo, ¿no es cierto? Había que preocuparse de abrir el negocio temprano para generar las lucas. Mi mamá tenía un par de empleadas, mi papá tenía también un asistente, pagaban sueldos, pagaban imposiciones, etcétera, etcétera. Eh, y con esas lucas, ¿no es cierto?, se pagó mi universidad. Tempranamente mi papá falleció y ahí tuve una beca, ¿no es cierto?, de la universidad por fallecimiento de mi apoderado, ¿no es cierto? Pero en el fondo es una historia muy de clase media, que son las bases fundantes, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena como la conocemos hoy, basada en el esfuerzo personal, en el mérito, pero lo que la gente quiere también, y de eso me he dado cuenta mucho, es que la gente nunca ha dejado de valorar el esfuerzo personal, el valor de la familia, el valor del trabajo decente y formal, pero al mismo tiempo que ese esfuerzo no quede aplastado por gente que se aprovecha y que le pone la pata encima porque tiene un contacto, porque tiene un pituto, porque simplemente es más vivaracho y conoce a alguien más arriba. Y en el fondo es revalorizar la igualdad de oportunidades, que todo el mundo, ¿no es cierto?, llegue donde quiere llegar, pero desde un inicio común, desde una base donde la cancha está pareja, ¿no es cierto?, sin discriminaciones porque, no es que este es de ahí arriba, es de las Rosas, no, este es de los Pinos, no, es que, no, no, lo mismo que pasa en Santiago, ¿no es cierto?, con algunas comunas, aquí también en nuestra región ocurre. Es de Bosques de Montemar, claro, no, no hay problema, entonces, adelante, bienvenido. No, eso, ¿no es cierto?, es lo que tenemos, ¿no es cierto?, que seguir avanzando como sociedad en cambiar. Hemos tenido muchos avances y yo me alegro mucho, ¿no es cierto?, de que cada vez más tratemos a distintos grupos de la sociedad que han sido siempre discriminados, los estemos tratando como se merecen, ¿no es cierto? Las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y niñas, ¿no es cierto? Los adolescentes, las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no es cierto? Todo el mundo, ¿no es cierto?, que si quieren hacer algo, no solamente por su vida, sino que también por la sociedad, porque cuando uno hace su parte propia, también está poniendo un granito de arena a una construcción común. En eso yo sí estoy de acuerdo. Y eso es lo que tenemos que seguir fomentando. Y desde el CORE también se aprueban eh, recursos, fondos, ¿no es cierto?, para estas actividades comunitarias, de deporte, ¿no es cierto?, de cultura, de fortalecimiento de la identidad de los barrios, de seguridad comunitaria. Cuando hablamos de seguridad, ¿no es cierto?, de prevención también, yo no tengo ningún trauma con el accionar de Carabineros. O sea, el Frente Amplio rechazó el año pasado, ¿no es cierto?, que el gobierno regional dispusiera de recursos para comprar vehículos policiales. Yo no sé en qué esperaban que termináramos, ¿no es cierto?, porque la gran mayoría de esos vehículos fueron destruidos o dejados fuera de servicio debido a la acción de los radicales, ¿no es cierto?, anarcos y narcos y garristas, ¿no es cierto?, radicales que actuaron en las calles durante el estallido social. Gente distinta a las de las protestas contra, por ejemplo, los rulos o por mejores pensiones, cosas distintas. Esperaban probablemente que Carabineros no tuviera vehículos, ¿no es cierto?, para poder hacer su salsa, ¿no es cierto?, saqueando. Así que por fortuna, ¿no es cierto?, el gobierno regional dispuso de fondos para ese reemplazo, ¿no es cierto?, de material rodante para Carabineros y para investigación. Pero en fin, me voy por otro lado. Por ahí va un poco mi historia. Me interesa mucho, ¿no es cierto?, que toda persona que quiera, ¿no es cierto?, abrir un emprendimiento, que quiera formalizarse, que quiera sacar su patente, lo haga de manera simple, rápida, fácil. El programa de Sebastián Siche, por ejemplo, considera exenciones tributarias a quienes abran, ¿no es cierto?, por el primer año, abran, ¿no es cierto?, nuevos negocios. Hoy día, por ejemplo, en la tercera de hoy, un reportaje muy preocupante de cómo los capitales se están yendo. Y hay gente que a eso no le importa, que creen que se van a defender, pero esos capitales son los que financian las startups, los capitales semilla, los emprendimientos, esas ideas locas que un gallo en su casa dice, oye, ¿sabes qué? Podríamos hacer esto que le ayudaría realmente a la gente. Y va a tocar la puerta de inversionista y ya la plata ya no está. Porque ¿quién va a querer, ¿no es cierto?, perder ante la amenaza de un gobierno de Boric, que tiene una cara muy amable, con sus anteojos, ¿no es cierto?, brillantes y bien peinadito y con la barba hecha, pero detrás está el Partido Comunista? Entonces es muy difícil eso y es totalmente legítimo que ante la incertidumbre, ¿no es cierto? Bueno, el deterioro en general ya se está viendo y ni siquiera han ganado la elección. O sea, así de potente es. Y las cifras macroeconómicas que han sido tantas veces vilipendiadas, eh,
miradas en menos, oye, no, es que los promedios no sirven, es que las estadísticas no sirven, ¿no es cierto? Ah, lo importante es lo que la gente siente, por supuesto que sí, pero esos números grandes impactan rápidamente en el día a día de la gente, en la inflación, en el precio de las cosas básicas, en la benzina, en el precio de las importaciones, y ya lo estamos viendo, o sea, ya no hay hipotecarios a largo plazo, las tasas están subiendo, y eso no es más que porque hay escasez, ¿no es cierto? O sea, es consecuencia de las medidas, ¿no es cierto?, tomadas también por un Congreso muy irresponsable, con parlamentarios que han decidido hipotecar todo por su propia reelección en una mediocridad y un egoísmo absoluto. Eh, pucha, es una cuestión muy, muy compleja y bueno, desde el Consejo Regional espero poder aportar, ¿no es cierto?, a apoyar las mejoras concretas en la calidad de vida de las personas, tomar decisiones, ¿no es cierto?, que consideren lo técnico y también consideren la sensibilidad de las personas, ¿no es cierto?, las expectativas, los anhelos, y bueno, que tengamos una provincia que no tenga tampoco esta sensación de patio trasero del Gran Valparaíso, sino que se siente integrada. Vamos por con urgencia a extender la red del tren, ¿no es cierto?, más allá del Limache, eh, y tantas otras cosas que la gente está esperando. Vamos por una planta de desalinización. Tengamos ese flujo de agua, ¿no es cierto?, hacia las faenas industriales, para que podamos disponer del agua potable para el consumo de las personas, porque ese eslogan muy simpático que todavía lo veo pintado en algunas paredes de nuestra provincia, no es sequía, es saqueo. Es cierto que han habido, ¿no es cierto?, delitos vinculados con el uso del agua y aprovechamiento, pero la realidad más grande que esa es que hace 13 años que no llueve como la gente. Por lo tanto, podemos seguir gritando eslóganes o podemos hacer lo que yo quiero hacer, que es trabajar en una solución de largo plazo, o vamos a estar con los camiones aljibes por otros 10 años. Entonces, así hay tantas cosas que podemos hacer, querido Gerard. Y nuestra provincia también conoce eso, o sea, las nóminas de, justamente si uno revisa los pagos que se efectúan en la gobernación del Marga Marga, obviamente gestionados desde el nivel regional, hay nóminas de camiones aljibe en este sector. Mucha gente no lo Así es. sabe, no lo sabe porque, claro, Sí, uno vive con la conciencia de que abre la llavecita y todo. No, pero hay sectores que están aislados, sectores que requieren el camión y la verdad que no tiene sentido. O sea, bueno, tú lo decías, obviamente falta tecnología, una posibilidad de la desalinización, el otro la infiltración de acuíferos, la otra posibilidad de aprovechar mejor las cuencas. Hay una serie de tecnologías que se podrían aplicar, obviamente un riego más inteligente. O sea, evidentemente tenemos que abrirnos a más tecnología, más inversión, y ahí, claro, es cierto que los privados pueden hacer lo suyo, pero es el músculo estatal que tradicionalmente hace tipo de inversiones que son más grandes. Y sí, bueno, sí. y ahí el Consejo Regional, esperemos que sea algún día, realmente los temas que son regionales se decidan en las regiones, una mirada regional y como tú decías, muy técnica, pero a la vez sensible al día a día, a lo que ocurre a las personas, a sus aspiraciones, sus sueños, poder conectar esos dos mundos y no vivir ahora con estas mentiras de un individuo que tenía otro corte de pelo hace nada, tenía otra ropa hace nada, no usaba lentes, son detalles, pero en el fondo Sí, pues, hay una impostura, totalmente, total y absolutamente. totalmente. La estética y la ética, aunque suene como ultra conservador, pero siempre han estado como un poquito unidas de alguna medida en la historia de la humanidad. Siempre lo que se quiere decir se acompaña con algún concepto de belleza. Y aquí lo que estamos encontrando es que se quiere embellecer aquello que tiene un contenido realmente. O sea, la izquierda radical lo que está proponiendo en este momento es sencillamente responder a las necesidades de muchas individualidades muy atomizadas, pero sin considerar ni dónde vamos a sacar los recursos, ni cómo se va a mantener eso en el tiempo. Y eso se traduce, como tú decías hace nada, en altísima inflación, y no habíamos olvidado la inflación, po. La Sí, inflación totalmente. no existía, pues un 3% al año, más encima los empleadores, no digo todos, pero sobre todo digamos, las empresas más consolidadas han tenido la buena costumbre de reajustar de acuerdo al IPC por lo menos año a año a sus trabajadores. Entonces como que no nos dábamos cuenta. Claro, pues durante el año subían un poquito las cosas, llegaba, digamos, el aumento que nuestro empleador realizaba,
Y listo, seguíamos. Pero eso no va a ocurrir ahora. Y usted, señora, usted, señor, que van a hacer una negociación colectiva, pensando quizás en los números de octubre, y la van a hacer a principios de enero, dése cuenta en la inflación de los últimos 2 meses, porque puede que no tenga ningún reajuste. Porque vamos a tener un IPC de sobre un 1% estos últimos meses. De hecho, ya tenemos, ¿cuánto fue? ¿Un 1,2? Uno, sí, sí. Entonces, Sí. y ahora se viene 1,4 sobre me un 1. parece. Ahora se viene Sí, sobre un 1%. Fácil. Y sobre todo diciembre. Oye, Cristian, oye, además. realmente un placer. Ha sido una conversación muy interesante. Yo le digo a la gente, mire, de repente uno se pone un poquito técnico, yo eso lo entiendo, pero ponga atención, vea qué le están diciendo las otras personas, vea lo que le dicen los otros candidatos, péselos, hágase esfuerzo y no se quede solamente, no sé, pues en la chaqueta de cuero o en o los pelos al viento. No sé si han visto un par de... ¿Te diste cuenta, no? Sin decir nombres, Sí, pero está claro el mensaje. O sea, nos damos cuenta de una sí, estética media... Quiero decir que no solamente pelamos a la izquierda, las malas prácticas están en todos lados, sí, transversalmente, en que se engañe y se miente a la gente. Lo voy a decir de otro término, no se quede con el pantalón ajustado tampoco. Eso tampoco es ético. Ni el pantalón ajustado, ni la pechuga al aire, y no es de conservador, es de la instrumentalización que se busca hacer de eso. sí. Ese es el punto. Ese es el punto, no es otra cosa. ¿Ah? Si la señorita fuera a pasear por la playa, me parece impecable, pero lo está haciendo con intención, y se nota. Y también se nota también en la figura. Oigas, ¿cómo podéis creerle a un tipo que anda con corbata 364 días del año, de que anda con chaqueta de cuero en la... No, no. Hay algo aquí que no. A todo esto, a mí me gusta la corbata. Esto es excepcional. Es de día domingo nomás. Es de día domingo nomás. El resto de la semana van a venir corbatados, para que lo sepan, para que quepa el registro. Oye, no, oye, ¿sabes qué, Cristian? Me encantó la conversación. Oye, de verdad que ojalá que esto se difunda mucho, que mucha gente pueda escuchar tu mensaje, porque ha sido muy interesante. Me he conversado con una cantidad más uno de consejeros regionales, y esta profundidad jamás. Bueno, hay un candidato amigo mío que hemos conversado así profundo, pero ese es otro tema. Pero me refiero de los candidatos de los consejeros regionales, yo conversé con todos, Ya. ninguno, ninguno. ¿Mm? Bueno, ahí también tenemos el amigo Millones, pero él tiene 8 vuelos y está en otras cosas ya. Pero ya, No, bueno, Manuel, ya. puta, aprovecho de que ya lo mencionaste, aprovecho de mandarle un saludo porque siempre tenemos una comunicación muy fluida. Tuve la suerte de conocerlo más en profundidad con su candidatura a gobernador regional, y desde ahí que mantenemos un contacto muy fluido, y él es una fuente de experiencia muy, muy grande, y ha tenido una generosidad para que cada vez que yo he tenido dudas, después de salir de una reunión con dirigentes o alguna conversación con vecinos, le pego a lo mejor un telefonazo a Manuel, y él ha sido muy generoso también en orientarme, porque aquí también, o sea, la novedad no solamente basta, también tiene que haber las ganas, ¿no es cierto?, de hacer las cosas bien y de saber que uno tiene también donde apoyarse muchas veces, porque hay que ser responsable. Aquí lo que pasa es que efectivamente puede que tengan formación, pero fíjate que a mí personalmente lo que me ocurrió cuando estuve enfrentando, digamos, conversaciones con el Consejo Regional o el individual, lo único que se conversa, pero prácticamente lo único que se conversa es el fondo, cuántos votos me van a quedar de esto y cómo voy a quedar parado y cómo voy a... Realmente una discusión de un nivel casi subterráneo. Entonces, bueno, uno compara, y por eso yo digo a la gente, escucha esta conversación, presta atención a lo que tiene que contar Cristian, porque este es el tono que se requiere. Yo no sé si esta gente está formada o no, porque la verdad que no me lo dejaban, no me lo demostraba. Y aquí tenemos una persona con formación en el mundo público, en su experiencia profesional, mundo público, privado. Además, no lo dijimos en la conversación, estudios en Australia. Hay tantas cosas que digamos, aquí hay profundidad, aquí hay varias capas, ¿ya? Y eso se ve poquito y nada en la región, y bueno, en general en los consejos regionales, y hay que darle la importancia que tienen. Necesitamos gente capaz. No nos sirve el eslogan, no nos sirve la chaqueta de cuero, no nos sirve los pelos al viento, no nos sirve nada de eso. Lo que necesitamos aquí es gente capaz, gente con competencia, que pueda enfrentar los grandes desafíos que tenemos como región. Así que ahora sí, me despido, Cristian, y a ustedes, amigas y amigos, les deseo que tengan Pero, no, ¿quieres decir algo más?
que te llevando con la No, al prédica. contrario. No, todo bien, muchas gracias nomás, agradecerte el espacio, la conversa que también a mí se me pasó volando, siempre es muy grato conversar contigo, Gerard, así que de nuevo gracias por la invitación y saludos a todos, la gente los fieles de tu canal y a toda la gente, ¿no es cierto?, que nos conozca a propósito de esta reunión, de este Zoom. Chao, chao. Bueno, entonces hasta el próximo domingo en otra edición de Ahora sí y Alemana, el semanario. Que esté muy bien, Cristian. Chao, chao. Chao.